Te pedimos de que tu palabra pueda penetrar lo más profundo, díselo a Él, a mi corazón, y que dé el fruto por cual tú envías tu palabra. Ayúdame a ser una lámpara encendida. Ayúdame a llenar mi corazón de tu aceite para poder vivir una vida que a ti te glorifica y estar listo, Señor, para que cuando tú vengas en gloria, yo puedo decir, ven, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Dale un codazo al que está a la par tuya, dile una vez más, despierta tú que duermes. Amén. Hechos capítulo 20, en el versículo 8, Pablo va a visitar a unos hermanos. Regresemos una cita anterior. Ponme el 7, ahora sí. Y en el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente. Y se prolongó su discurso hasta ¿qué? La medianoche. Pablo está hablando con unos hermanos. Llegó a una iglesia. Y de repente cuando está en esta congregación, el servicio se puso bueno. Se estiró el tiempo. Se estiró de tal manera de que los hermanos querían más. Es más, los que quieren más, tenemos una congregación hermana que el día de mañana tienen un servicio de intercesión. A los que quisieran más, empiezan desde la tarde y van a terminar ahí hasta las 9 de la noche posiblemente, ¿verdad? Si quiere más información, déjenme saber, yo les doy la indicación. Pero noten esto, esta congregación quería más. Pablo les llegó, les impartió, querían, digan conmigo, más. ¿Cuántos queremos más? De un servicio de la presencia. Hay una diferencia, ¿verdad? Ustedes digan conmigo, queremos más de la presencia. Entonces dice de que Pablo está compartiendo con ellos, dice otras citas de que les está enseñando cosas profundas de la palabra de Dios. Amén. Y el servicio se puso bueno. Digan conmigo, bueno. Entonces, Pablo tenía que salir al día siguiente. Entonces, él les quería compartir un montón la palabra, que dice de que el discurso se estiró ¿hasta qué? Hasta la medianoche. Ahora entren conmigo a la cita que quiero dejarles con ustedes. Vamos a entrar en esta cita, más al rato vamos a regresar a esta cita. Y entonces, esta Biblia bien interesante dice estas palabras. Estando ellos en el templo o en el aposento alto, esta cita aparece, dice, habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Digan conmigo, habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Piensen lo que dice esa cita. Habían muchas lámparas en ese aposento alto. Si tú en este momento piensas, porque dice que estaban reunidos ahí, ¿sí o no? Pero ¿qué habían en ese lugar donde ellos estaban reunidos? Muchas lámparas. Quiero que hagan una pausa. Al Espíritu Santo, cuando le dijo a a Lucas que escribiera este libro de Hechos, el Espíritu Santo no quería que la gente que iba a leer en el futuro dijera, en el refugio de la abeja habían 6 lámparas encendidas cuando el pastor predicó. Y fue perfecto, ¿verdad? Noten eso. El Espíritu Santo no le importa las lámparas o los focos. Cuando dice la Biblia, habían muchas lámparas en el aposento alto, se está refiriendo a la gente. Digan conmigo, a las personas de ese lugar. Y entonces, en ese lugar, miren qué bonito es. No había una persona encendida, sino que ¿cuántas habían encendidas? ¿Ah? Una vez más, ¿cuántas lámparas habían encendidas ahí? Muchas. De tal manera, versículo 9, dice de que, y estaba sentado, miren eso, a la ventana
un joven, es que los jóvenes no aguantan, ¿eh? Dice que había un joven sentado llamado Eutico. Ya conmigo, se llamaba Eutico. Y estaba Eutico en la vigilia. Y a Eutico le pasó lo que a ninguno de ustedes les pasa. ¿Verdad que no? Se quedó dormido en la vigilia. Y de repente Eutico, por andar ahí, ¿verdad?, escuchando el servicio, pero dice que estaba sentado, ¿verdad?, en una ventana y oyendo a Pablo y viendo para afuera lo que pasaba, ¿verdad? Si están dando a entender qué es lo que va a entender eso, ¿verdad? Viendo para adentro y viendo para afuera. Y de repente Eutico dice que se quedó dormido. Y de repente se fue de cabeza para abajo. Tronó, pobre Eutico, porque quedó en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Le quitó el sueño. ¿Verdad que sí? Sí, le quitó el sueño, porque cuando abrió los ojos los abrió en otro lugar. ¿Dónde estoy? Dijo, ¿verdad? Porque huele a azufre. Se murió Eutico. Pero vamos a regresar a esta historia, ¿sí? Entonces hablemos qué es una lámpara encendida. En primer lugar, este lugar se componía de varias lámparas. Había en esta congregación, hermanos, algo increíble, porque en esta iglesia, si ustedes se dan cuenta, aparecen muchas lámparas. No una, no dos, sino que habían muchas lámparas. Ese lugar estaba encendido. Ese lugar, por esa razón, podían hacer vigilias cada vez de que Pablo llegaba, porque, óigame bien, porque había un interés en la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es la lámpara? ¿Qué enciende una lámpara? La Biblia, el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí. Les voy a decir por qué. Fue una de mis primeras Biblias que me regaló mi abuelito, y le puso un versículo que decía, que lo escribió a mano, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por eso me lo sé, porque fue la primera Biblia que recibió, ¿verdad?, que él me regaló. Y noten esto: esa lámpara va a alumbrar tu camino. Esa lámpara, digan conmigo, no solamente alumbra tu camino, sino de que es algo de que hace que tu pie no tropiece. ¿Cómo mantendrá el joven limpio su camino? Guardando tu palabra, Señor. Una de las palabras muy importantes de que Ginny compartió con nosotros es que muchas veces lo que se pierde es el temor al Señor. Cuando una persona pierde el temor del Señor, hermanos, es un peligro muy grande. Es más, dale un codazo a la par tuya, dile que no se te vaya el temor del Señor, porque trae bendiciones. No se las voy a decir en esta noche, pero entremos rápidamente en esta cita, ¿verdad? Hechos nos habla de que en este lugar habían, digan conmigo, muchas lámparas encendidas. Una lámpara encendida, óigame bien, no se puede vivir por apariencia. Yo no puedo fingir una lámpara encendida. Yo no me puedo poner una camisa como Ginny que diga lámpara y pensar que estoy encendido. No le estoy tirando en directa a mi esposa, ¿verdad? Es más, les voy a decir algo, ¿verdad? De que como a mediodía, ¿verdad? El día de hoy me jaló mi esposa, me dijo: vámonos para allá afuera, vamos a ir a orar por la vigilia. Y dije: bueno, vamos, ¿verdad? Para que los hermanos no se duerman, le dije, ¿no? Y estuvimos orando ahí. Y decía: Señor, quítame todo sueño en esta noche y reprendemos a los dormidos, ¿verdad? Noten esto: ¿cómo se mira entonces una lámpara?
Y quiero llevarlos a unos personajes, amén. El primero que quiero que miremos, porque vamos a regresar a esta cita. El primero que quiero que miremos es David. La Biblia dice que David era una lámpara. Es más, la escritura David ya viejo salió a pelear, dice, con un gigante, hermanos. Pero esta vez se le olvidó que ya no estaba joven. Entonces el gigante lo mata y de repente uno de sus escudaderos, uno de los hermanos que ayudan en el servicio, dice de que él logró matar al gigante y le dijo a David: tú ya no vas a salir a la guerra, David le dijo, porque ¿qué pasaría si se apaga la lámpara de Israel? Y entonces preguntémonos, ¿qué cualidades tenía David para ser una lámpara? Lo primero que sabemos, según Hechos capítulo 13, versículo 22, cuando Dios llama a este hombre, en Hechos 13, 22, dice la Biblia de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que era una persona de que haría toda la voluntad de Dios. Punto 1. ¿Cómo se mira una lámpara? Una persona que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahora, notemos algo de David. No era perfecto. David estaba emproblemado. Sus hijos eran malcriados. Por si alguno aquí, ¿verdad, hermanos? No se preocupen, ¿verdad? Uno de ellos lo quiso matar. Tan siquiera solo alegan, ¿verdad, hermanos? Pero los de David sí que estaban tremendos. Los de David hasta aconsejaban a la gente en contra de su papá. Miren que hay hijos malos, hermanos. Llegaban y decían: con que ese fue el consejo de mi papá. No sabe, está viejo. Esto es lo que usted tiene que hacer, hombre. Y noten esto, David no estaba perfecto. En cuanto a sus relaciones, David falló, hermanos. Mujeres, ¿verdad? Todo mundo puede cometer errores. Y óigame bien, el dulce cantor de Israel cometió errores también. Y quiero que piensen algo. ¿Era conforme al corazón de quién? De Dios. ¿Sí están viendo? No, pero al pastor no le pasa. No, hermanos, si uno no para de orar, cuidado, hermanos. El diablo sale asustando en Halloween. Y noten esto, David era una lámpara. ¿Qué podemos observar de él? Que a pesar de sus imperfecciones, óigame bien, él nunca le dio más valor a sus imperfecciones que al servicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben ustedes de que hay mucha gente que se la pasan años no haciendo nada más que pidiéndole perdón a Dios toda su vida? No, es que todavía no estoy listo para bautizarme porque todavía no puedo. No, es que todavía no estoy listo para servir porque todavía no puedo. Pero se la pasan años sirviendo al pecado, sirviendo a sus gustos y sus emociones, pero no a Dios. David, a pesar de que estaba emproblemado, a pesar de que sabía que había cometido adulterio, ¿verdad? Aquí no hay ninguno. Cuando él metió las patas, David decía: ya no voy a ir a la iglesia, aquí me voy a quedar en mi casa. David decía: ya no quiero ir a hacer nada, hay que miren cómo le hacen matando gigantes ellos. No, hermanos. David, cuando se miraba de que era un hombre que tenía muchas fallas, corría hacia Dios. David le decía al Señor:
Señor, Salmo 51 le dice: Señor, mírame, escudriñame, y si encuentras algo en mí que no te agrada, sácalo, remuévelo, bórralo. Este hombre corría la presencia de Dios, a pesar de que tenía sus problemas. A ver, levanten la mano aquí los que tienen problemitas. Ay, qué iglesia más problemática. Ahora levanten la mano, vean los que tienen problemones. Miren, sí, tienen vergüenza, hasta así le hacen ver. Pero la pregunta es: ¿eres una lámpara encendida? Porque la lámpara encendida corría hacia la presencia de Dios. David corría hacia la presencia de Dios. Noten esto. ¿Saben por qué era conocido David? Porque a pesar, y yo no entiendo cómo se puede hacer eso, a pesar de tus imperfecciones, obedecía a Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso, hermanos? A pesar de tus imperfecciones, obedecía a Dios. ¿Saben por qué? Porque él ponía a Dios más grande que sus problemas. Hay mucha gente que pone sus problemas más grandes que Dios. Es que tengo que trabajar, pastor. Ok. Es que si no trabajo no como, pastor. Es que si yo no hablo con fulana de tal, me puede dejar mi mujer. Es que, ¿será de que tus problemas son más grandes que Dios? Este hombre no estaba encargado, hermanos, de una familia. David estaba encargado de todo un imperio. ¿Saben cuántos problemas, hermanos, hay guiando todo un pueblo? Solo se los voy a poner de esta manera. Si ustedes miran las fotos, cómo entró Obama, que fue uno de los presidentes más jóvenes, a la Casa Blanca, y cómo salió con el pelo, se volvió negrito y regresó con el pelo blanco, van a ver qué es lo que te saca las canas. Algunos de ustedes las canas se las han sacado sus hijos y es solo uno, ¿no? Pero David, óigame bien, a pesar de sus imperfecciones, irradiaba obediencia, adoración y devoción. ¿Me oyeron? David era una lámpara que cuando la gente lo miraba, radiaba, porque era una lámpara, radiaba obediencia. La gente sabía: ese hombre tiene problemas, pero una cosa que no te puedo decir, David, es que ese hombre amaba a Dios. Ese hombre amaba a Dios. Ese hombre se salía a pelear y de repente dice que le salía cualquier problema, hermanos, cualquier cosa la hacía a la voluntad de Dios. Si Dios le decía: David, a la derecha, ¿qué hacía David? A la derecha, a pesar de sus problemas. ¿Cómo se mira una lámpara encendida, hermanos? Se mira una persona que va a radiar, ¿qué? Obediencia, adoración y devoción. De repente, en Israel dice de que la presencia de Dios ya se había ido, hermanos. El arca ya se había ido. ¿Saben quién trajo la presencia de regreso a Israel? David. ¿Y saben cómo la trajo? Con un party. Iba una música, iba cantando, él empezó a danzar. ¿Por qué? Porque él estaba gozoso que la presencia de Dios iba a regresar a la posición que tenía que tener en medio del pueblo de Dios. Era un hombre que radiaba. La gente cantaba, hermanos. Las mujeres que les gusta cantar, cantaban y lo emproblemaban al pobre. Que las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pobre Saúl se enojaba. Miren cómo le problemaban las mujeres la vida a él. Saúl mató a 1, David a sus 10,000, y entonces ¿quién nos iba?
Pero ¿por qué cantaban? ¿Por qué de dónde les nació a estas mujeres ese canto? Porque miraban a un hombre que amaba a Dios. Porque miraban a un hombre que las circunstancias de la vida, las dificultades de la vida, los retos de la vida, no lo hacían oír. Hay mujeres, ¿cuántos quisieran ustedes un hombre así? ¿Sí? De repente, mira, es que tenemos este problema. Ay, no, mi amor, si quieres mejor lo regresamos, ¿verdad? Ya a Nicaragua, ¿verdad? Es que ahora sí uso, ¿verdad? Para que nadie se enoje. David no era así. David, cuando miraba un reto, él no miraba flaquezas. Hermanos, cuando todos los hombres cada mañana salías, ¿cómo se llamaba? ¿El gigante? Goliat. Salía cada mañana a que los hombres temblaran. Mándenme un hombre, les decía. Y todos cobardes. Dice de que ningún hombre salía. Y miren cómo es, hermanos, cómo es el miedo. Saúl era el rey, y entonces cuando el rey oía a Goliat, es que yo no puedo salir a pelear porque ustedes saben, soy el rey. ¿No? ¿Ninguno de ustedes cobardes quiere ir? No, decían. Y todos se acostumbraban a ser cobardes. Y de repente un día David, un jovencito, llevando mantequilla a sus hermanos, y quesos. Y él iba ahí, ¿verdad? Con la mantequilla, ¿verdad? Y su queso, ¿verdad? Dejárselos a los hermanos para que se lo comieran con un bolillo. Él oyó al Goliat diciendo cosas malas del pueblo de Dios, cobardes. Noten esto. Cuando llegó, David dice: ¿quién es este incircunciso que desafía al pueblo de Dios? Y de repente, ¿de dónde nace ese coraje? Hermano Octavio, ¿de dónde nace esa valentía? ¿De dónde nace? ¿De dónde, hermanos? Les voy a preguntar, ¿de dónde nace esa valentía? Para pelear en contra de lo imposible. ¿De dónde nace? ¿De dónde? De repente David llega y dice: yo puedo. ¿Quién es este incircunciso? ¿Qué le está dando a entender? ¿Quién es este hombre que no tiene un pacto con Dios? Porque la circuncisión, ¿qué era? Una circuncisión pasó. No, era un símbolo de un pacto que un hombre hizo con Dios. Y él le dice: ¿quién es este hombre que no tiene un pacto con Dios? ¿Qué está dando a entender? Si Dios tiene un pacto contigo, te va a proteger. De repente Saúl dijo: ok, envíen al niño. ¿Y saben qué es lo que hizo Saúl? Le puso su armamento, le puso sus armas, le dio su espada y le puso todas sus protecciones. ¿Saben qué representa eso? Que cuando Dios te llama, todo mundo te quiere dar consejos. Y entonces el pobre David no podía ni caminar con todo el armamento, ¿verdad, hermanos? Todo flaquito el pobrecito. Piensen en sus países, hermanos, los muchachos, vean, todos flaquitos. Aquí no piensen, aquí parecen hermano. La otra vez cuando yo fui a la escuela Middle School de Galilee, dije: ya no va a regresar. Miro a los muchachos así, parecen, eso ya parece high school. Pero noten esto, de repente David no puede caminar. Y entonces, ¿qué hace David? Se quita toda esa armadura. ¿Y saben qué fue lo que agarró? Solo una honda con 5 piedras.
So, noten esto, un hombre que es una lámpara va a ser conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo se mira eso? Alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. Dale un codazo que está a la parte tuya. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres hacer tu voluntad? Saben que la mayoría de veces mucha gente no mira el progreso de su vida porque se la pasan todos sus años haciendo su voluntad. Y ya cuando son viejitos, van a la iglesia, porque ahí ya quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué les digo eso? Porque yo tuve un muchacho que llegó acá y dijo que se quedó asustado. Dijo, yo no sabía que en una iglesia había gente joven. Él me dijo, yo le dije, sí, sí hay gente joven. Me dijo, sí, estoy asustado porque yo pensé que solo viejitos sabían. Viejitos de que ya como ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Mejor me preparo para morirme, ¿no? No, David quiere hacer la voluntad de Dios. Pregunta al lado tuyo, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? A ver, pregúntale, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Les voy a enseñar algo interesante. David tenía un deseo de hacer una estructura para Dios, una iglesia para Dios. Y Dios le dijo, David, tú no la vas a hacer. Yo no quiero que tú la hagas. ¿Pero por qué, Dios? Porque te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Porque tú te pasabas matando gente. Te pasabas matando gente for fun. Te pasabas matando. Hermano, David había matado a Goliat y después se fue contra de todos los gigantes que vienen en la tierra. Por eso ya no hay. Bueno, de vez en cuando aparece uno, ¿eh? Pero David mató casi a todos. Y entonces Dios le dice, tú no la vas a hacer. Y entonces se decepcionó y se fue de la iglesia. No. ¿Saben qué hizo David? Acumuló sus riquezas, acumuló los recursos, acumuló todas las conexiones, lo que se podía hacer. Y cuando llega le dice, ¿cómo se llama? ¿Quién es su hijo? Gracias. Salomón, tú lo vas a hacer. Entra Salomón al reinado y él edifica la casa más increíble para Dios. ¿Qué hizo David? Encendió la próxima generación. Padres, ¿estás encendiendo la próxima generación? Una vez más, ¿estás encendiendo la próxima generación? Porque David encendió la próxima generación. Es más, ¿de dónde ustedes creen que Salomón, cuando Dios le dice, Salomón, pídeme lo que daré? ¿De dónde creen que Salomón dijo, dame sabiduría? ¿De dónde creen que salió eso? En este momento que Él te daría cualquier cosa, que le pidieras dinero, fama, mujeres. ¿De dónde creen que Salomón pidió sabiduría? Qué joven tan inteligente, qué joven tan increíble, estaba entregado con Dios. No. ¿Saben de dónde lo aprendió? De su papá. Proverbios capítulo 3 dice, joven fui y mi padre me decía, sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Óigame bien, Salomón había visto que su padre podía pelear con gigantes, había visto que su padre tenía plata, había visto que su padre tenía las mejores transacciones en todo el reinado.
Salomón había visto que David había sido el único rey que pudo unificar todo el gobierno de Israel y todas las tribus de Israel funcionando como un gobierno. Él vio todo eso de su padre. ¿Y qué fue lo que le enseñó David a su hijo? Mira, cuando seas grande tienes que ser negociante, hacer esto y lo otro, ten cuidado con... ¿Eso fue lo que le enseñó? No. Mira, cuando seas grande tienes que agarrar, y si un día viene un hombre grande contigo, así agarras la espada, ve, y así agarras a los gigantes. No. Mira, cuando seas grande acumula plata y acumula plata, tienes que trabajar. No. ¿Qué fue lo que le enseñó David a su hijo? Lean Proverbios. Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué le enseñó David a la próxima generación? Teme a Jehová. Teme a Jehová. Por eso era una lámpara. Por eso era una lámpara, hermanos. Porque a pesar de tener todas sus áreas quebradas, no era perfecto. Pero fue una lámpara que iluminó obediencia, adoración y herencia espiritual. ¿Oyeron? Iluminó obediencia, adoración y ¿qué? Herencia espiritual. Los voy a llevar a otro personaje. Vámonos a Juan capítulo 5 versículo 35. De repente un hombre está en la cárcel. Se llama Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está en la cárcel y la gente hablan y están hablando de Juan el Bautista. Están preguntando, bueno, ¿y qué de Juan el Bautista? Dice que el Señor lo conocía, pero mira, está ahorita en el bote. ¿Cuál es el problema con él? Y entonces Jesús empieza a hablar acerca de Juan el Bautista. Y él dice, Jesús hablando de Juan, dice, él era una lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijar en su luz. Hablemos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él decía, yo soy la voz. Una vez más, ¿qué decía Juan el Bautista? Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy la voz. Esto lo acaba de aprender ahorita, hermanos. Juan no estaba diciendo que él era el mensaje. Juan no quería agarrar nada de la atención de Cristo. Juan simplemente decía, yo soy solamente una voz. No buscaba fama, no buscaba riqueza. Pero cuando este hombre hablaba, hermanos, miren esto, cuando este hombre hablaba, ardía el corazón de la gente que estaba a la par de ellos. Dice de que cuando Juan hablaba, hermanos, él radiaba esa presencia y la gente decía, yo quiero de ese Dios, yo quiero arrepentirme, yo quiero llegar a esa presencia de Dios. Él alumbraba y traía, digan conmigo, regocijo. Una vez más, digan conmigo, regocijo. Juan nos habla de que una lámpara también trae regocijo. Hermanos, una lámpara no solamente enciende, sino que trae calidez, seguridad y comunión. Juan traía una esperanza y una renovación espiritual cuando él hablaba. La palabra dice claramente de que por un tiempo, les dice, por un tiempo ustedes, ¿qué les dice? Se regocijaban. Esto significa de que cuando Juan el Bautista estaba predicando, ese brillo que él daba le traía emoción, fuego y pasión a la gente.
Era un predicador de un avivamiento, hermanos, profundo. Este hombre causaba que la gente que estaba alrededor de él, no solamente se arrepintieran, sino que tuvieran gozo, regocijo. Yo voy a decir algo importante. Cuando una persona tiene la pasión de Cristo, cuando una persona ama al Señor y está encendido, hermanos, tu presencia cae bien. ¿Me oyeron? Tu presencia cae bien. Caes bien en tu trabajo. Caes bien. Cuando eres religioso, le caes mal a la gente. Le caes mal a la gente. Cuando tú en realidad tienes la presencia de Dios y el gozo, estaban hablando de dones allá atrás. Los dones del Espíritu, ¿qué son? Ginny lo leyó. ¿Qué le era? Tu regalo, los dones. ¿Qué es lo que Ginny lo leyó, verdad? ¿Qué son? Amor. Amor. Cuando tienes la presencia de Dios, tienes amor, hermanos. El vecino te mienta a la mamá y tú, no, hermano, yo te amo, no te preocupes. Vea que sí, nadie te puede robar el gozo. Tienes gozo. Tienes gozo. Vienen problemas y aún en los problemas. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu está ahí. Y eso, te voy a decir algo, cuando tú eres una lámpara, tu presencia es agradable para otros. De veras, hermanos. A la gente le gusta estar contigo. Pregúntate, ¿le gusta a la gente estar contigo? Les gusta. Porque Juan traía un regocijo. Juan traía un regocijo, hermanos, de que hacía que la gente no, porque hay una diferencia, les voy a decir algo. Hay una diferencia de un evangelio que te hace sentir bien, un evangelio inclusivo. Ven como eres, quédate como eres, aquí te amamos. Juan no era así, hermanos. Juan no era así. Juan decía: arrepiéntete, serpiente, culebra. Y la gente oía eso. Uy, qué feo me habla, pero sí es cierto, soy una culebra. Y se arrepentían. Las prostitutas paraban de ser prostitutas. Los publicanos paraban de ser rateros. Se arrepentían. A pesar de que él era honesto con ellos, les gustaba estar con él. Porque no hay nada más precioso que estar con gente que van a ser honestos contigo. ¿Me oyeron? No hay nada más precioso que estar con gente que van a ser honestos contigo. ¿O a ustedes les gusta la gente hipócrita? Ay, qué bonita se mira el hermano Octavio. Fea la ropa que traía. ¿Verdad que no? Pero así hay gente. Así hay gente. Mi papá me decía de que él trabajaba con una señora así, que dice de que la gente llegaba y decía: oh, wow, y nomás iban puras malas palabras, decía: ya se fue esto y lo otro. Hay gente así, hermanos. Aunque ustedes se asusten, hay gente así, que cualquier cosa lo van a criticar. Es una imperfección. Pero Juan no era de esos inclusivos que todo mundo diversificados. No, hermanos. Juan te decía la verdad, pero te le decía porque te amaba. Porque te amaba. ¿Cuánto nos gustaría oír la verdad porque nos aman? ¿Verdad? Mire, hermano, fíjese de que estuvo bueno, ¿verdad? De que usted está buscando de Dios, pero
sé que se quiere casar, pero antes de casarse, ¿verdad? Hay que bañarnos todos los días, hermano, ¿no? Entonces, hay que hablar lo honesto, ¿verdad? Juan era honesto, hermanos. Juan era honesto. Es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Hay una cosa que hay veces de que muchas veces nosotros miramos errores en nuestros propios hijos y les tenemos miedo de corregirlos. Yo le doy gracias a mi mamá, hermanos, porque a mí me enojaba. Ella lee la Biblia. Ay, qué aburrido, decía yo. Lee la Biblia. Pero gracias ahora por esa regañada, miren, les estoy predicando. Pero hay gente que muchas veces no te dice, no, te dejan vivir tranquilo en tu pecado y no te ayuda. ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos ser como Juan, una lámpara arde y que hace que otros se regocijen? Y que tú puedes ser honestos con ellos. Tú puedes ser honestos, decirle, ¿sabes qué? Yo sé que estás haciendo, pero te voy a decir la verdad. En el nombre de Jesús yo te amo, pero haz esto y haz lo otro. Compón esto y compón lo otro. Y tu presencia los va a hacer que se regocijen. ¿Me oyeron? Tu presencia los va a hacer que se regocijen. El gozo que Juan traía, hermanos, era un gozo que a la misma vez confrontaba. Pero era increíble porque cuando uno le pide perdón a Dios, dígame si sí o no, te trae alegría, esperanza y una expectativa de su regreso. ¿Sí o no? Cuando uno sabe que el Señor te ha perdonado, ¿cómo te sientes? Alegre. Alegre. Uno se siente contento. A ver, hermanos, ¿cuántos quisiéramos que el Señor viniera en los próximos 5 minutos? Así en iglesia, así, ¿verdad? Que nos agarre acá, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Encendidos. Así sí estaría bien, ¿verdad? Hay que orar, hermanos, hay que orar. El Señor, ven, ¿verdad? Cuando estemos todos en un servicio. ¿Ya ven? ¿Se regocijan, sí o no? Miremos otro personaje más. Bueno, ahora sí regresemos a Hechos 20. Hechos 20, y les voy a dar un último más y cerramos, ¿sí? Hechos 20, versículo 8. Dice de que aquí habían varias lámparas. Digan conmigo, ahí es el refugio de la oveja, ¿verdad? Porque aquí hay varias lámparas, amén. Poquitas lamparitas. A ver, aquí hay varias lámparas, ¿verdad? Si no, cuéntenlas. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay varias lámparas, ¿verdad? So, digan conmigo, hay varias lámparas. Pero noten esto. En medio de esas lámparas, Eutico, versículo 9, se quedó dormido. Puedes estar entre lámparas encendidas y aún estar dormido espiritualmente. ¿Me oyeron? Hay gente que dice, voy a viajar, ¿verdad? Al avivamiento más grande que hay. Y aunque viajen, ellos son las lámparas apagadas. Puedes estar en el avivamiento más grande del mundo, Jesús mismo caminando en tierra, y todavía hay vasos apagados como Judas. Eso es lo que quiere decir eso. En medio de una iglesia avivada, pobre Eutico estaba dormido. ¿Saben por qué? Porque el diablo le hacía una cabecita, dormidito, mi hijo. Cristo te ama así como eres. Y Eutico, ay sí, ¿verdad?
Eótico representa, óigame bien, estar oyendo un avivamiento y a la misma vez tener los ojos en una ventana, viendo para adentro y viendo para afuera. ¿Y sabes qué es lo que causa eso? Que tú puedes decir que estás en medio de un pueblo encendido, pero espiritualmente estás apagado. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando te apagas espiritualmente? ¡Poc! La caída. ¿Saben cuando oigo personas que dicen es que fulano de tal cayó? Yo te tengo una noticia, nadie cae de la noche a la mañana. Nadie. Ese hombre estuvo cayendo desde mucho tiempo, solo de que nadie se dio cuenta. Y no se dieron cuenta, ¿saben por qué? Porque estaba en medio de lámparas encendidas. Entonces, como todos lo miraban eótico, que entraba, ¿verdad? Se saludaba, hermano Octavio, llegaba, ¿verdad? Con Pedro y Pablo. Entonces decía, oh, qué muchacho, está avivado. Nadie oró por él. Entonces, pobre eótico, cuando ya empezaba el servicio, le gustaba estarse, ay, aquí va la indirecta, le gustaba quedarse en la entrada de la iglesia, en su teléfono. Ay, este eótico. Y ahí se quedó dormido y se cayó. Pobre eótico. Estaba en medio de un pueblo avivado, pero él no estaba avivado. Y cuando cayó, ¿qué pasó? Se murió. ¿Qué representa eso? Una muerte espiritual. Si tú en este momento estás, pero no de sueño, de cansancio de tu cuerpo, sino de sueño espiritual, hay un gran problema. Hay un gran problema. Porque se vale quedarte dormido porque tu cuerpo se cansa. Pero digamos de que cada vez que vas a orar te quedas dormido, ahí hay un problema muy grande. Muy grande, hermanos. Al tener que caer de que vas a orar, el diablo llega rápido, te hace así en la cabecita, ¿ve? Le hace, el piojito les hace, ¿verdad? Y hay muchas mujeres que así se quedan dormidas, vamos. ¿Sí? Les hacen el piojito. Ay. Pues así llega el diablo. Si llega, ya va a orar la sierva del Señor. Y entonces tú llegas y dices, pastor, es que yo no sé por qué cada vez que voy a orar solo 5 minutos y llego al tercer cielo. Es porque te estás apagando espiritualmente. Óigame bien, Jesús llegó con sus discípulos y ¿qué fue lo que le dijo? Oren. ¿Para qué, hermano Octavio? ¿Ah? ¿Ah? Díganlo fuerte, hermanos. Oren para que no caigan en tentación. Saben de que mucha gente va con pastores y líderes. Mire, pastor, estoy batallando con esto, estoy batallando con... ¿Qué puedo hacer? Fácil. Lo que Jesús te dijo, ora para que no entres en tentación. Ah, pero es que me cuesta. Pues porque estás en tentación. Ora para que no entres en tentación. El trabajo de la oración no es para llegar a decir yo puedo orar 3 horas. No, es para que no entres en tentación. Porque tú vas a ser bombardeado con diferentes tentaciones, ¿sí o no? Tentaciones de orgullo, tentaciones de altivez, tentaciones carnales, tentaciones emocionales. ¿O no han sido ustedes tentados emocionalmente? ¿Cómo es tentados emocionalmente? Vas manejando y alguien se te mete y te saca el dedo y tú te están emocionalmente empujándote para que tú explotes. ¿Sí o no? Muy diferente a de emociones carnales, ¿verdad? Esas ya también.
El enemigo también te tienta, ¿verdad? Carnalmente. De repente miras un video, ¡ah! Qué bonito, ay, es un hombre operado, dices tú, rápido lo borras, ¿verdad? Pero noten esto, pobre Éutico estaba en medio de una iglesia avivada y se quedó dormido. Efesios 5:14, dile al que está a la par tuya, despierta, tú que duermes. Así lo dice la Biblia, hermanos. Efesios 5:14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Y qué dice? Te alumbrará Cristo. La iglesia debe ser un aposento alto, lleno de luz, unidad, palabra y poder. Amén. ¿Cómo así poder, pastor? Regresemos a la historia de Éutico. Regrésame a Éutico. Pobre Éutico se quedó en medio muerto. Pablo tiene que salir al día siguiente. Ahora se tiene que hacer un gran reporte de la policía. Esto va a estorbar los planes de Dios grandemente. Y entonces Pablo dice, no, yo no tengo tiempo para esto. El diablo quiere interrumpir el servicio. Versículo 10. Entonces Pablo dice de que se bajó, se puso encima de pobre Éutico, dice, y después de abrazarlo le dijo, no os alarméis porque está vivo. Versículo 11. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos. ¿Hasta qué? Hasta el amanecer, y entonces se marchó. Fue una vigilia. ¿Hasta qué horas, hermanos, esa? ¿A qué hora sale? Hasta las 6. El servicio se estiró hasta las 12 de la noche. Y ahí todos dijeron, esta clase de vigilia sí aguanto yo. Pero Pablo dijo, no, tenemos que seguir hablando de la presencia de Dios. ¿Saben qué es lo que me enseña a mí esas lámparas? ¿Listos? Una lámpara encendida es una lámpara que tiene hambre por la palabra de Dios. ¿Me oyeron? Una lámpara encendida tiene hambre por la palabra de Dios. Hace poquito un jovencito, ¿verdad?, que está acá, se me acercó y me dijo, yo quiero usar la palabra de Dios. Me dijo, así como yo. Me dijo, yo quiero aprender la palabra de Dios para usarla y enseñarla de la misma manera. Y eso me enseñó a mí que ahí hay un hambre, un despertar que Dios está haciendo. Porque cuando Dios de repente enciende algo en tu vida, ¿sabes qué es lo que te nace? Hambre. Hambre. ¿Cuántos tienen hambres por la palabra de Dios? Hambre. Hambre por la palabra de Dios. Hermanos, cuando a mí de repente el hambre me llegó de la palabra de Dios, porque yo soy honesto, hermano, yo estaba en la iglesia, mi mamá me decía, lea, y de repente el hijo de fulano, de mengano, qué aburrido. Pero de repente cuando Dios me encendió con su presencia, dígame si sí o no, cuando de repente Dios te enciende, tú llegas y dices, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. ¿Verdad que sí? Y tú llegas, ¿verdad? Y dice, mire, hermano, dice, porque Dios amó al mundo. Y el otro dice, ¿sí? ¿Y qué? y no entienden lo que estás pasando tú. No entienden la pasión de que ahora de repente Dios te está dando un hambre por la palabra y tú empiezas que Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para ti eso explota y te nace un hambre por la palabra. ¿Cuánto tiempo te puede aguantar esa hambre? Empezaron a las 12. ¿Y a qué hora se fue Pablo? Las 6 de la mañana. Qué bonito, ¿sí o no? Yo quisiera estar ahí, hermanos, porque cuando yo leo las cartas de Pablo, qué inteligencia. Yo cuando no deseara estar ahí, hermano, yo estuviera ahí tomando 1000 notas. Saben de que
nosotros hemos estudiado con un pastor bien que amamos mucho y hemos aprendido mucho con él, pero si ustedes, yo les puedo enseñar mis notas, miles de páginas escribidas de las estructuras y todo esto que puedo tener. Y cuando estaba yo, otros estaban ahí. Decía yo. Al amanecer. ¿Saben por qué estaba ese servicio llegó hasta el amanecer? ¿Por qué? Porque habían varias lámparas encendidas. Sí, si hubieran solo dos, no, hermanos, ese servicio lo tendría que terminar Pablo a las 8, a las 10, mucho más para adelante de eso. Uy, no, que Dios guarde que Pablo hubiera llegado a las 11, hermanos. Dios guarde. Pero cuando hay muchas lámparas encendidas, no, hermanos, yo he estado en servicios, yo me voy a confesar con ustedes, cuando hay lámparas encendidas, yo he estado en servicios de que uno empieza, llega ahí a las 10 y esa cosa va terminando hasta las 12 de la mañana. ¿Y cómo regresa usted, pastor? Bien cansado. No, listo para el día siguiente. Es que cuando hay varias lámparas, hermanos, se pone bonita la cosa, ¿sí o no? De veras, cuando hay varias lámparas se pone bien bonita la cosa. Pero cuando hay solo dos foquitos encendidos y la mayoría, ¿verdad?, ya es más luz, más oscuridad que luz, no, hermanos, la oscuridad empieza. Ya se pasó más de 5 minutos, ¿verdad? Pónganle un semáforo ahí atrás. Encendido. Se mira. Cuando tu lámpara está encendida, ¿sabes cómo se mira? Cuando tienes hambre en la palabra. Tienes hambre. A ver, ¿cuántos aquí tenemos hambre en la palabra? O para que en la cámara digan que hay varios. ¿Cuántos tienen hambre, pero de comer? A ver, ¿cuántos tenemos hambre, hermanos, de la palabra de Dios? ¿Sí? Tenemos hambre. Y así puedo reconocer, hermanos, cuando hay una lámpara encendida, cuando hay un hambre por la palabra del Señor. De veras. Este grupo de gente demuestra que la lámpara encendida trae hambre por la palabra, trae una unidad, trae palabra y trae ¿qué? Poder. Que hasta los muertos se reviven. El último personaje que les quiero dar para cerrar es uno de los personajes que para mí es una advertencia muy grande, especialmente a la gente que está en liderazgo. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 3 nos habla de un personaje de que en parte lo admiro, de su forma de ser. Es un ejemplo de un mal liderazgo. Lo admiro por su manera de conducirse y porque la Biblia dice que era una lámpara. Este personaje se llama Elí y es considerado también una lámpara. La cita empieza de esta manera: antes que la lámpara del Señor se apagare, dice la Biblia de las Reinas Valeras 60. La Biblia de las Américas dice: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Voy a ir cerrando con eso. Regrésame una vez más. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. ¿Qué quiere decir esto? Elí era una lámpara de Dios. Él era una lámpara por su oficio. Él era una lámpara por su llamado. Elí era el sumo sacerdote de Dios. Pero Elí representaba, óigame bien, un liderazgo cansado, pasivo y débil. ¿Me oyeron? David representaba un liderazgo cansado. Digan conmigo: cansado, pasivo
y débil. Es una lámpara que está a punto de apagarse. Es una lámpara que está a punto de apagarse, Elí. Versículo 2, regresa uno para atrás, miren qué dice. Aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, miren qué dice, sus ojos se habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Todo esto es un lenguaje poético espiritual. Su vista espiritual se estaba apagando. Iglesia, el mundo te apaga tu vista espiritual. Te apaga tu vista espiritual. Aprende a ver todo este mundo espiritualmente y vas a ver cómo Dios te respalda. Empieza a verlo como el mundo lo mira y vas a ver cómo tus ojos se empiezan a apagar. Elí representa un liderazgo que está perdiendo la visión. Ya regresa una cita más para atrás. Dice de que en el tiempo de Elí, miren qué pasaba. La palabra del Señor, ¿qué dice? Escaseaba. ¿Sí se dan cuenta? Miren la diferencia. Lámparas encendidas, ¿la palabra de Dios escaseaba? No. 6 a 12, 12 a 6 de la mañana, hermanos, ahí para predicar Pablo, ¿verdad? Hasta las 12, desde las 12 hasta las 6. Hermanos, ahí no escaseaba la palabra. Pero aquí con Elí, ay, que voy a predicar. Escaseaba la palabra. ¿Y qué dice? Las visiones no eran frecuentes. ¿Cuándo venía el Señor? Solo Dios sabe. ¿Cuándo te vas a arrepentir? Solo Dios sabe. ¿Eres salvo? Solo Dios sabe. Le dije, ya, pastor, hombre. Todo se escaseaba. Todo. Las visiones, los sueños. Ya eran solo sueños de pura hamburguesa o de pecado. Mi pastor, tuve otra vez el sueño con la hermanita. Las visiones de Dios escaseaban. La palabra de Dios escaseaba. Cuando una lámpara, voy a ir cerrando con él, hermanos. Cuando una lámpara no está encendida, por esas razones que cuando te toca hablarle a alguien de Dios, no hay palabra. No hay nada. La palabra del Señor escasea. Las visiones son pocas. A ver, nadie va a contestar, pero yo espero que aquí podamos reconocer la voz de Dios. Les voy a decir por qué. Porque a pesar de que Elí está a punto de apagarse, ¿sabe por qué es considerado una lámpara? A pesar de que todo está mal en Elí, ¿por qué es considerado una lámpara? ¿Saben por qué? Porque puede reconocer la voz de Dios. Si les voy a dar una noticia, Ginny lo dijo acá arriba, que hoy en día hay muchos cristianos que no pueden reconocer la voz de Dios. Hoy en predicadores, hoy en predicaciones, solamente porque una persona dice que es predicador, no saben diferenciar cuando algo es de Dios o no es de Dios. Y da lástima, hermanos. No saben diferenciar entre música de Dios. No saben diferenciar entre alabanzas ni adoración. No saben diferenciar qué clase de cantos le gusta a Dios. No saben diferenciar si es un canto para Dios. Hace poquitos yo oía un canto que hemos cantado acá. Yo le decía a mi esposa, no lo voy a mencionar obviamente, ¿verdad? Pero yo le dije, iba manejando y estaba, ¿verdad? Ahí hablando con el Señor y de repente me empecé a oír este canto y dije, ese canto está muy bonito, dije, pero en realidad
No, habla cosas bonitas de Dios, pero en realidad lo que yo encuentro en este canto es una mujer de que quedó adolorida y que Dios la restauró, le dije. Eso es lo que yo, y no sé quién es la cantante, pero le dije yo eso a Ginny. Eso es lo que yo encuentro de este canto. No dije que haya algo malo, pero simplemente oír. Y muchas veces no sabemos reconocer qué es lo que a Dios le gusta. ¿Qué fue lo que fue conocido de la iglesia de Éfeso? De que la iglesia de Éfeso sabía reconocer qué era lo que a Dios le gustaba. Imagínense en qué interpretación tan profunda. No, esta iglesia de Éfeso no era como la gente cuando le da un regalo a uno. Se dan cuenta que hay gente que te da un regalo y te da algo, ¿verdad? Pero te dan algo que a ellos les gusta, no a ti. ¿No les ha pasado eso? Mira, te compré un suéter, mire pastor, te compré un suéter rojo, ¿verdad? Para que cuando estés de arriba se mire, ¿verdad? Bien encendido de la llama. ¿Cuándo me voy a poner ese suéter rojo, ¿verdad? A ver, cuando tú regalas algo, cuando te regalan algo, ¿qué quisieras que te regalaran? Algo que a ti te gusta o ocupa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo he tenido gente sincera, ¿verdad? A mí no me, nada, a mí me den dinero, ¿verdad? Y entonces ya, ¿verdad? Son sinceros. Pero qué feo, ¿verdad? Cuando yo sé de que tú querías esto, pero no te traje mejor, ¿verdad? Una cajita de Legos. Así somos muchos con Dios. Mira, Señor, yo no sé qué es la alabanza que a ti te gusta, pero Cristo. Si me estoy dando a entender, hacemos lo que a nosotros nos gusta. Elí, a pesar, óigame bien, que se estaba pagando, llegó Samuelito corriendo y le dijo a Samuel. Llega Samuel y le dice: Elí, estoy acá, tú me mandaste a llamar. Y Elí le dijo: yo no te mandé a llamar, yo no te he llamado para nada, vete a tu cuarto. Y de repente entra otra vez corriendo Samuelito ahí, bota la puerta, le dice: Elí, ¿qué pasó? Y él dice: yo no te he llamado. Oh, ven para acá. Yo sé quién te está hablando. Yo sé quién te está llamando. Yo conozco esa voz y conozco ese estilo por muchos años. Puede ser que me estoy apagando, pero sé quién es Él. Cuando te regreses a tu cuarto, humíllate y dile: heme aquí. Elí sabía conocer la voz de Dios. Y no solamente supo conocer la voz, supo encender la próxima generación. Supo, a pesar de sus problemas, óigame bien, a pesar de sus debilidades, supo encender a otra persona que posiblemente va a ocupar su lugar. Hermanos, yo sé de que acá arriba yo no voy a estar para siempre. Mi trabajo va a ser encender la próxima generación para que ellos sigan alumbrando. Pero noten esto: este hombre supo reconocer, pero lamentablemente era una lámpara que se estaba apagando. Era una lámpara que nos da una advertencia. Ponte de pie. Una lámpara que te da una advertencia. Que te enseña que muchas veces la lámpara puede estar encendida por fuera, pero por dentro puede estar apagada. Un símbolo de una pérdida espiritual, de una visión espiritual. Un liderazgo, óigame bien, un liderazgo. Su problema, ¿saben cuál fue?
su cansancio, porque era pasivo y porque era débil. Líderes, no te canses. El cansancio no es porque en realidad estás cansado físicamente. ¿Me oyeron? Tu cansancio es espiritual. Conozco viejitos de 60 años que han empezado ministerios. Y si tú estás cansado, no es porque estás cansado físicamente, estás cansado espiritualmente. 2, él era un líder, ¿qué? Pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? ¿Qué quiere decir pasivo, hermanos? Otra palabra que a mí me la enseñaron, pero no sé si es correcta porque me di cuenta que dije algo incorrecto, ¿verdad? Aguado, pues, que no tiene fuerzas, que no tiene valentía. Pasivo quiere decir de que puedes ver que está pasando algo malo. Yo he conocido personas así, hermanos, de que son líderes pasivos que tienen miedo de enfrentar lo malo. Incluso de aún darle órdenes a las personas. Mano ahí, venga para acá. Me se asustó, ya ven. Muy pasivo, me dijo, ¿verdad? Pasivo quiere decir cuando no puedes enfrentar. Y número 3, no solamente era pasivo, sino de que era débil. Débil. Espiritualmente. Nos habla la Biblia que era una lámpara. Nos habla que era una lámpara. Su caso de él me da mucha lástima a mí. Me da mucha lástima porque era una lámpara. Era esta cita, cuando ustedes la leen, miren esto, las visiones escaseaban, la palabra de Dios escaseaba. Y dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todavía le estaba dando tiempo. Le estaba dando tiempo. Y ahora lo va a usar para que encienda la próxima generación. Lamentablemente esta lámpara muere, tristemente, toda su línea se muere en un día. Su sobrino, así se llama, sobrino, o cómo se le llama al hijo de sus hijos, ¿cómo? Sus nietos, le ponen a uno Icabod le ponen, que quiere decir sin gloria. Se fue la gloria de Dios. Sus hijos fueron muertos en batalla. Él está gordito, está bien pesado, hermanos. Cuando oye de que sus hijos salieron a la guerra y los mataron y se llevaron con ellos el arca del Señor, se pone de pie, se tropieza y por lo gordo cae de espaldas y se desnuca y se muere. Toda la familia se muere en un día, toda. Y el niño chiquito, que ese mismo día nace el niño chiquito, le ponen Icabod, que quiere decir se fue la gloria. Pues si alguno hubiera quiere un nombre para un hijo Icabod, ¿verdad? Pero no de aquí, ¿verdad? Todo se apagó en un día. Pero Elí
pudo encender la próxima generación. Cierra tus ojos en esta noche. Vamos a cerrar. Dile al Señor: yo quiero ser una lámpara encendida. ¿Cómo se mira esa lámpara? ¿Cómo se mira esa lámpara, iglesia? Antes de cerrar, una lámpara que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Un David que tiene problemas, pero quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Número 2, ¿cómo se mira? A ver, iglesia, ¿cómo se mira? Ayúdenme ustedes. Un David que quiere hacer la voluntad de Dios. Un Juan que regocija a los que están a la par de él. Hermanos, llénate del evangelio verdadero, vas a ver que no le vas a caer mal a la gente. Uno ama estar en medio de personas que están encendidos. Uno ama visitar a gente que está encendida. De veras. Regocíjate. La palabra enseña que una lámpara encendida regocija a otros. Número 3, las lámparas siempre tienen hambre de la palabra. Dile al Señor: dame hambre de tu palabra. Dame hambre de tu palabra. Y número 4, Elí, a pesar que tenía problemas, pudo encender la próxima generación. Vean conmigo: tengo que encender la próxima generación. Encendamos la próxima generación. Tienes jóvenes, tienes hijos, o aquí dentro de la iglesia, si el Señor pone un deseo para enseñar, tu trabajo es encender la próxima generación. Enciende la próxima generación. Enamóralos de Dios. Cierra tus ojos, dile al Señor: yo quiero ser una lámpara encendida. Una lámpara como Juan, que decía tu palabra, lámpara que arde. Lámpara que otros se regocijan en él. Una lámpara como David, un dulce cantor, defensor y protector de Israel. Una lámpara como los del aposento alto, hambrientos por la palabra y la presencia de Dios. Una lámpara como Elí, que en sus imperfecciones pudo guiar, señalar y apuntar a la próxima generación. Habla con el Señor en esta noche. Dile: Padre Celestial, enciéndenos, Santo Señor, para que en esta noche tú puedas avivar una llama dentro de nosotros. Una llama que te exalte, una llama que te glorifique, una llama que pueda llenar y llenar a otros vasos. Antes de cerrar en esta noche, solo habla con el Señor. Dile: enciéndeme, 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 Señor. Enciéndenos, Señor, con una pasión profunda por ti. Enciéndenos con una pasión profunda por ti. Enciéndenos, Señor. Enciéndenos. Enciéndenos con tu fuego celestial. Enciéndenos con tu presencia. Dile al Señor: yo no quiero ser un Elí. Y si voy a hacer, es para encender la próxima generación. Dile: yo quiero ser una lámpara que hace tu voluntad. Yo quiero ser una lámpara que arde por tu palabra. Yo quiero ser una lámpara que otros se puedan regocijar. Precioso Señor, te amamos solamente a ti. Te queremos solamente a ti. Oh, santo eres.